Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Furia en la Casa Blanca tras publicación de un crítico editorial sobre los entretelones de la administración Trump. Estados Unidos y líderes de Europa alertan sobre amenazas de Rusia para Occidente. Desafíos económicos para Latinoamérica discuten expertos en Washington. Y nuevo récord hiperinflacionario en Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Un mordaz nuevo artículo de opinión ha despertado la furia del presidente Donald Trump. El autor, quien permanece en el anonimato, se identifica como un alto funcionario del gobierno y miembro de un supuesto grupo al que llama la Resistencia, que estaría contrarrestando los presuntos peligrosos impulsos del mandatario. En un anónimo editorial publicado por el periódico The New York Times, quien se dice es un alto funcionario de la administración Trump que reclama ser parte de una resistencia interna de la Casa Blanca que está tratando de salvar al país de lo que describe como impulsos faltos de buen juicio del presidente. El funcionario presenta una descripción sombría del mandatario y lo que llama su impulsiva e ineficaz presidencia. La raíz del problema es la amoralidad del presidente. Cualquiera que trabaje con él sabe que no está amarrado a ningún primer principio discernible que guíe su toma de decisiones. Por esa razón, esta resistencia estaría obstaculizando el trabajo del presidente, según ellos, perjudicial para la salud del país, con el objetivo de salvar a Estados Unidos. Los estadounidenses deberían saber que hay adultos en la sala. Reconocemos completamente lo que está sucediendo y estamos tratando de hacer lo correcto, aun cuando Donald Trump no lo haga. La reacción del presidente no se hizo esperar, preguntando en Twitter si el editorial es una traición y pidiendo al New York Times que entregue el nombre del funcionario, algo que el periódico rechazó categóricamente. El presidente, comentando el editorial, dijo: Entonces, cuando me dices acerca de una fuente anónima dentro de la administración que probablemente está fallando y probablemente esté aquí por todas las razones equivocadas y el New York Times está fracasando, anónimo significa cobarde, un editorial cobarde. Entre tanto, Bob Corker, senador republicano y duro crítico del presidente, declaró que el editorial no lo sorprendió. No fueron nuevas noticias para mí y no fueron nuevas noticias para nadie que sirva en el Senado. El New York Times ha defendido su editorial y publicó una declaración afirmando: estamos increíblemente orgullosos de haber publicado esta pieza. Entre tanto, sigue el misterio sobre el nombre del funcionario. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El combate a la corrupción es uno de los principales desafíos económicos para Latinoamérica, según líderes regionales reunidos en Washington. Pero coinciden en que la creciente crisis migratoria de venezolanos es uno de los desafíos emergentes para el hemisferio. Aunque el Banco Mundial sostiene que el crecimiento económico retornó a Latinoamérica, una serie de amenazas rondan la región. La región está enfrentando un reto de naturaleza fiscal. La mayoría de los países han venido operando con déficits fiscales, la deuda ha ido en crecimiento. Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, señala que el mejoramiento de la productividad y la inversión en infraestructura, con ayuda del sector privado, son esenciales para disminuir el riesgo de estancamiento económico. Pero más allá, Luis Carranza, presidente del Banco de Desarrollo Latinoamericano, apunta hacia los desafíos de las instituciones públicas. Incorporar más transparencia dentro de la toma de decisiones y la priorización de los procesos para evitar casos de corrupción que nos han afectado y nos hemos dado cuenta en América Latina de la magnitud de este problema en los últimos años. Por lo que hay que tomar decisiones determinantes, sostiene Diogo de Oliveira, presidente del Banco de Desarrollo Brasileño. Para enfrentar las reformas, los cambios que tenemos que hacer en mercado de trabajo, en reglamentación de los sectores. Girando la mirada hacia una de las crisis más graves y que más ha impactado a la región, la de migrantes venezolanos, el Banco Mundial ofrece asesoramiento técnico a los países receptores de inmigrantes. El Banco Mundial tiene algo de experiencia en estos temas, sobre todo por situaciones que se han vivido en el norte de África y en el Medio Oriente, y lo que estamos haciendo es trabajar con la región, con los países en lo individual también, para poner frente a ellos alguna experiencia de cómo se han atendido casos similares en el pasado. Jorge Agobián nos acompaña para darnos más detalles sobre las discusiones de dirigentes de organismos multilaterales y de desarrollo
Jorge, ¿qué tipo de respuesta proponen para atender el movimiento de venezolanos en el continente? ¿Qué tal, Belén? El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe aclaró que a esa institución no le corresponde generar alarmas generales sobre esta situación en el continente. Sin embargo, sí hizo referencia a la asesoría técnica que brindan a países de la región, incluso a países individuales, sobre cómo manejar esta situación de acuerdo a experiencias anteriores en las que el Banco Mundial ha ayudado o ha hecho algún tipo de referencia. También aseguró que esta crisis necesitará que se desvíen o se lleven recursos públicos para atender esta crisis migratoria que afecta a países de la región. Belén. Muchas gracias. Y un tema que genera preocupación en el hemisferio a la luz de los desafíos que de por sí enfrentan varios países latinoamericanos. Organizaciones internacionales han reportado un crecimiento económico sostenido de 5,2% en Nicaragua, lo cual duplicaría el Producto Interno Bruto de ese país. Pero expertos analizan cómo la crisis sociopolítica que atraviesa la nación podría impactar en el índice de crecimiento. Según cifras del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, Nicaragua ha presentado un crecimiento económico sostenido de 5,2% en promedio en los últimos años, que le han permitido prácticamente duplicar su Producto Interno Bruto. Mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua resaltó en la ONU estos resultados de crecimiento económico, Lucas Zavala, experto en economía internacional, asegura que la situación actual del país puede afectar significativamente los logros alcanzados. El problema con este tipo de disturbios civiles es que desacelera el flujo de bienes dentro del país y eventualmente fuera del país, y estos efectos negativos pueden no verse inmediatamente. Y agregó que las exportaciones de Nicaragua son una parte altamente importante de su economía, lo que se ve también en los pronósticos de la CEPAL en su más reciente informe, que señala que considerando las primeras cifras que reflejan los efectos iniciales del conflicto social y político sobre la economía para 2018, se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 0,5%, y agregó que este mismo factor preocupa en Venezuela. Venezuela ha atravesado una contracción del Producto Interno Bruto del 43%. Cuando comparamos con el valor de 2013 y el cierre del 2018. O sea, la economía realmente se ha contraído en forma muy importante. Tiene una caída de 5 años consecutivos de crecimiento. Argentina es también un país que preocupa en la región, pues según señaló el último informe de la CEPAL, tiene una inflación de entre el 28 y el 30% y es el país que impulsa la elevación del nivel general de precios en Sudamérica. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Más adelante, inflación sin precedentes en Venezuela y lo que los organismos de derechos humanos advierten sobre la crisis venezolana. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Organizaciones de derechos humanos advierten sobre la dura realidad que enfrentan los migrantes venezolanos en la región, quienes en muchos casos son víctimas de xenofobia. Por ello impulsan un mecanismo de legalización inmigratorio en el hemisferio. La crisis del éxodo venezolano en el continente ha sido analizada en detalle por Human Rights Watch. Aunque de acuerdo a Naciones Unidas, 2.300.000 venezolanos han huido de su país desde 2014 a causa de la crisis humanitaria que atraviesa, la ONG estima que la cifra es mucho mayor. No hay un precedente regional de un éxodo masivo de ciudadanos que huyen con lo opuesto, que huyen caminando, con los pocos recursos que han logrado salvar, con niños pequeños, con ancianos. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, enumeró naciones como Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Perú, Aruba y Brasil, entre otros, donde se dirigen miles de venezolanos semanalmente. Y Vivanco advierte sobre lugares donde esta comunidad es objeto de ataques. Producto algunas veces o muchas veces de la xenofobia que está surgiendo en algunos sectores, en algunos países. Esta no es felizmente un problema generalizado. Allí, en todo caso, creemos que los gobiernos tienen un gran rol que cumplir. José Miguel Vivanco también coincide con otras opiniones sobre la instalación de un mecanismo regional de inmigración, herramienta que facilitaría dar respuestas masivas al éxodo que continúa en desarrollo. Unificar criterios, unificar prácticas, unificar políticas, unificar legislación. Por su parte, Tamara Tarasiuk, también de la organización, alerta sobre el peligro al que están sometidos los inmigrantes venezolanos indocumentados. Y los expone a más vulnerabilidad, los expone a trata de personas, a explotación laboral, a explotación sexual. Y esos son los problemas que estamos viendo. José Pernalete, Voz de América, Miami. Venezuela alcanzó un nuevo récord hiperinflacionario. Según datos emitidos por la Asamblea Nacional, los precios subieron más de 220% en el mes de agosto. Y de acuerdo a las estimaciones, la inflación anual contaría en millones y podría superar las previsiones del Fondo Monetario Internacional. La inflación en Venezuela aceleró su ritmo durante el último mes, afectando el bolsillo de las personas que permanecen en el país. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional informó que el índice de inflación en agosto duplica las cifras publicadas en julio y se ubica en 223.1%, en tanto que la diaria fue de 4%, casi duplicando los registros de julio que se ubicaron en 125%. En apenas 10 días de haberse anunciado las medidas políticas en materia económica, medidas políticas al bolsillo de los venezolanos, pues el gobierno disparó la hiperinflación. El gobierno reconoció, el gobierno maxi devaluó la moneda, la pasó oficialmente de 400 y pico a 6 millones y mantuvo el control de cambio. El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, insiste en que la inflación es inducida por sectores adversos al gobierno y señaló que está cada día más convencido de sus buenas decisiones. Soy cada vez más optimista que vamos a ir logrando los equilibrios económicos necesarios para que el país vaya por la senda de la estabilidad. A este respecto, el economista Iván López, en diálogo con La Voz de América, aseguró que si el gobierno venezolano no toma los correctivos necesarios, al final del año la cifra de inflación será mucho mayor a la mostrada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. De seguir esta tendencia y mantenerse hasta finales de año, no solamente 4 millones, podría ir mucho más allá. Sin embargo, esperemos que haya alguna acción del gobierno que permita
evitar esta catástrofe. La tasa de inflación registrada supera el pronóstico del Fondo Monetario Internacional para 2018, proyectado en 1.000.000%. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La próxima semana siga el informe especial de La Voz de América sobre la crisis sociopolítica que impacta en Nicaragua. Gesell Tobías y Jacopo Luzzi, enviados especiales de La Voz de América, presentan Nicaragua, un futuro incierto. Este viernes, Foro Interamericano, el programa de análisis de La Voz de América, tendrá una emisión especial en el marco de la conferencia de la Corporación Andina de Fomento, que tiene lugar aquí en Washington. Gonzalo Abarca, presentador de Foro, entrevistó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y nos acompaña. Gonzalo, ¿qué te dijo el diplomático sobre los desafíos que afronta el hemisferio? Sí, Belén, el secretario Almagro, defendiendo la labor de la OEA, insistió en que no le ha fallado a los venezolanos. Hizo hincapié también en que su organización no busca cambios políticos, sino más bien el respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad, por medio, según él, de herramientas jurídicas. En una amplia entrevista en donde analiza los cambios hemisféricos desde su prisma diplomático, Almagro envió un apasionado mensaje a los jóvenes nicaragüenses que luchan en las calles contra la represión del gobierno de Daniel Ortega. También trató a profundidad el tema de Venezuela, Belén. Le pregunté sobre lo que su gobierno o ese gobierno de Venezuela significa en medio del concierto de naciones del hemisferio. Esta fue su respuesta. Es un Estado fallido, es un Estado con vínculos con el crimen organizado, es un Estado impregnado completamente por el narcotráfico y es el Estado definitivamente más corrupto que ha existido prácticamente en la historia del continente. Bien, como te digo, el secretario Almagro envió ese mensaje a los estudiantes de Nicaragua que son brutalmente reprimidos y perseguidos por el gobierno de Ortega. Una amplia entrevista este viernes en Foro, Belén. Gonzalo, muchas gracias. Imperdible foro esta semana desde la CAF. Estaremos atentos al programa. En breve, líderes mundiales advierten sobre negativa influencia rusa. Y decisión política desata tensión diplomática. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó el cierre de la embajada de su país en Paraguay luego de que el país sudamericano anunciara que traslada su misión de Jerusalén a Tel Aviv.
El anuncio de Paraguay se produjo poco más de 3 meses después de haberla transferido a Jerusalén tras un movimiento similar de Washington. El nuevo presidente, Mario Abdo Benítez, quien asumió el cargo en agosto, decidió retirarla para contribuir a la paz en Medio Oriente. Los palestinos respondieron diciendo que se moverían inmediatamente para abrir una embajada en la capital de Paraguay, Asunción, según la agencia oficial de noticias WAFA. Recibimos con beneplácito la decisión del Estado de Paraguay y esperamos que Guatemala siga sus pasos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo este jueves una llamada telefónica con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Los dignatarios conversaron sobre la importancia de continuar la cooperación y la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano. La comunicación ocurre tras la decisión de Morales de cerrar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Pompeo expresó su apoyo a la CICIG y llamó al gobierno guatemalteco a trabajar en conjunto con las otras partes para reformar el organismo el próximo año. El gobierno de Estados Unidos y líderes de Europa coinciden en que el gobierno ruso estuvo detrás del ataque con neurotóxicos contra un ex doble agente en suelo británico. Esto mientras el Reino Unido advierte sobre la amenaza de Rusia para Occidente. CCTV captura la llegada de 2 ciudadanos rusos en el aeropuerto londinense de Gatwick el 2 de marzo. Sus pasaportes los identifican como Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, pero la policía cree que los nombres son falsos. Las cámaras de seguridad rastrean su viaje a un hotel en el este de Londres y luego a la ciudad de Salisbury, donde la policía dice que aplicaron el agente nervioso Novichok a la puerta de la casa del ex agente doble Sergei Skripal. La primera ministra Theresa May dijo que los servicios de seguridad británicos identificaron a los hombres como operativos de la agencia de espionaje rusa GRU. Las acciones del GRU son una amenaza para todos nuestros aliados y para todos nuestros ciudadanos. Se cree que la GRU jugó un papel clave en la anexión de Crimea en 2014, la piratería de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata de Estados Unidos y un intento de golpe en Montenegro. Se especializa en este tipo de operaciones de alto riesgo a corto plazo. Se emitió una orden de arresto europea para los sospechosos, pero la Constitución rusa prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Gran Bretaña y sus aliados deberían tomar medidas adicionales a las promulgadas en el momento del envenenamiento, dice el analista Andrew Foxall. La misma primera ministra ha sugerido que podemos presionar para que se apliquen sanciones adicionales de la Unión Europea. En Estados Unidos ya existen sanciones adicionales. Rusia dice que los nombres y fotografías provistos no significan nada para Moscú. Gesell Tobías, Voz de América. En segundos, implantes cutáneos para el suministro de medicamentos y tecnología innovadora en la industria de la construcción. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos
La Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Unas 73 personas fueron arrestadas en el Senado estadounidense al cierre del segundo día de la audiencia de confirmación del nominado del presidente Trump para la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh. Unas 6 personas fueron removidas de la sala de audiencias y fueron procesadas por conducta desordenada, informó la policía. Recordar tomar medicamentos puede ser un reto para algunas personas. Por ello, un laboratorio en Houston está desarrollando implantes rellenables para colocarlos debajo de la piel, de modo a administrar medicamentos vitales para varias enfermedades. Los investigadores de este laboratorio están desarrollando una forma de administrar medicamentos a los pacientes a través de un pequeño implante que no requiere un mecanismo de bombeo. Este implante se inserta debajo de la piel del paciente y luego administra los medicamentos durante un periodo prolongado de tiempo, durante meses y posiblemente años, y continúa liberando la medicación hasta que la droga desaparece por completo. La medicina se libera a través de membranas con nanocanales dentro de diferentes implantes. Terminan actuando como las glándulas dentro del cuerpo, como glándulas artificiales dentro del cuerpo, que hacen las cosas que las glándulas en el cuerpo normalmente hacen. Secretan las moléculas necesarias cuando son necesarias. El sistema de administración de nanocanales puede proporcionar una dosis constante de un medicamento o una que se puede controlar de forma remota. Estos implantes son de diferentes tamaños y pueden administrar medicamentos para enfermedades como la hipertensión arterial y la artritis reumatoide, para la prevención del VIH, incluso para el cáncer. Otra posibilidad es usar el implante para administrar un medicamento que combate la obesidad sin cambiar su dieta. La NASA también está llevando a cabo una investigación sobre los implantes con nanotecnología para ayudar a resolver el problema de atrofia muscular que experimentan los astronautas, la pérdida de masa muscular. Henry Llanos, Voz de América. Imagine una casa móvil totalmente autónoma, impresa en 3D que pueda sobrevivir a cualquier clima y completamente autoalimentada. Este es el ambicioso proyecto de una empresa ucraniana que está trabajando en el prototipo de una casa impresa. Este taller en Reno, Nevada, es donde realizará la primera casa móvil impresa en 3D en Estados Unidos. Esta casa totalmente autónoma, autoalimentable y transportable es la idea de una empresa innovadora ucraniana llamada Passive Dome. La gente sueña con vivir en las montañas, cerca de una cascada o en el océano, pero construir una casa en las montañas significa conectar la electricidad, tener agua potable y un sistema de alcantarillado. El fundador de Passive Dome, Max Gerbut, dice que la parte más difícil fue lidiar con los costos de energía. Logramos reducir la pérdida de calor entre 20 y 40 veces. Ahora, calentar esta casa a 20 grados centígrados bajo cero será igual a 800 vatios por hora, menos de lo que se necesita para hervir una taza de café. Las ventanas gruesas llenas de gas inerte son casi imposibles de romper y ayudan a mantener la casa caliente. Los paneles solares proporcionan electricidad y cargan baterías para electricidad durante la noche. Más de 15 microcomputadoras manejan el suministro de agua, el filtrado de aire y el control del sistema de potencia. Las computadoras permiten que la casa se autorregule dependiendo de las condiciones climáticas. Passive Dome espera presentar su primera casa a fines de agosto y comenzar la producción en masa a principios de 2019. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Las novias estuvieron de fiesta en la muestra de diseñadores durante la Semana de las Bodas en Pakistán. Los más famosos diseñadores presentaron sus más recientes trabajos en que se mezcla lo tradicional con lo moderno. Las hermosas piezas, dicen sus creadores, son dignas de pasar de generación en generación. Les informó Belén Mora.